Mi nombre es Carmen, y esta es la historia que nadie quiso escuchar hasta ahora. Si me vieron alguna vez, seguro no se detuvieron. Tal vez pensaron que era una más, una anciana sin casa, sin familia, sin valor. Tal vez me vieron sentada en la esquina del mercado, envuelta en una cobija vieja que ya no calentaba nada, con la mirada perdida y el silencio apretándome la garganta. Pero detrás de esos ojos cansados había una vida, una historia que dolía tanto que preferí callarla por décadas. Aquella noche hacía frío. Uno de esos fríos que cala en los huesos y que ni la fe logra espantar. Me dejaron allí, en medio de la calle, como quien deja una bolsa de basura. Con una cobija, un par de sandalias gastadas y una bolsa de plástico como unos documentos arrugados. Nadie me explicó nada. Solo sentí el portazo. Vi las luces del carro alejándose. Y supe, en ese instante, que ya no tenía casa. Que ya no tenía nadie, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que tuve un hogar. Pequeño, sí, pero lleno de risas. Fui madre. Fui esposa. Fui trabajadora. Daba todo de mí. Lavaba ropa ajena para alimentar a mis hijos. Cocinaba con lo poco que tenía. Dormía poco, vivía mucho. Soñaba con que mis hijos crecieran y me cuidaran. Con que algún día, después de tanto sacrificio, pudiera descansar, pero los años pasaron, y lo que crecí fue el cansancio. Y la decepción. Mi esposo murió joven, me dejó con 3 hijos y una deuda que parecía no tener fin. No tenía tiempo para llorar. Tenía que sobrevivir. Y lo hice. Vendí mi anillo de bodas, vendí mis recuerdos, vendí mi salud. Todo para darles a ellos lo que yo nunca tuve. Una educación. Comida caliente. Ropa limpia. Un techo. Les di mi vida entera, y ellos me la devolvieron con abandono. El mayor, Javier, fue el primero en irse. Apenas cumplió 18, desapareció. Nunca volvió. No supe si estaba vivo o muerto hasta que un día alguien me dijo que lo había visto en Estados Unidos. Bien vestido, en un carro lujoso. Nunca me llamó. Nunca me escribió. Ni siquiera para mi cumpleaños. El segundo, Esteban, me culpaba por todo. Por la pobreza, por la tristeza, por su fracaso. Decía que lo crié mal. Que lo hice débil. Me gritaba cosas que no repito ni con la boca cerrada. Y la más joven, Teresa, ay, Teresa. Mi niña linda. Mi esperanza. Mi luz. Ella fue quien me traicionó de la peor manera. Teresa se casó con un hombre que nunca me inspiró confianza. Tenía ojos fríos y sonrisa falsa. Yo la advertí. Le dije que tuviera cuidado. Que lo pensara bien. Pero el amor la cegó. Y después de casarse, poco a poco, empezó a alejarse. Dejaba de visitarme. Dejaba de contestar mis llamadas. Hasta que un día, me dijo que me iría a vivir con ella porque no podía dejarme sola. Yo, ingenua, creí que era por amor. Pero fue por interés. Quería mi pensión. Quería mi nombre. Para un préstamo. Quería mi firma para sacar algo que no me correspondía. Fui a vivir con ella. Me prometió una habitación, cuidado, cariño. Lo que encontré fue desprecio, insultos, puertas cerradas. Me escondían cuando llegaban visitas. Me pedían que no saliera del cuarto. Me servían comida fría. A veces no me servían nada. Escuchaba sus risas en la sala mientras yo temblaba de hambre en el cuarto. Una noche, después de una discusión absurda, porque me quejé del baño sucio, su esposo me gritó que no era bienvenida. Teresa no dijo nada. Solo bajó la mirada. Al día siguiente, me despertaron temprano. Me entregaron una bolsa. Me dijeron que saliera. Que no volviera. Que ya había hecho suficiente daño, y así, a mis 75 años, volví a la calle como cuando era niña. Pero esta vez no con esperanza, sino con resignación. Me senté en una banqueta, envolviéndome con esa cobija. Miraba a la gente pasar. Nadie se detenía. Nadie preguntaba. Nadie veía. Pensé en morirme esa noche. Dejar que el frío me llevara. Que el silencio hiciera su trabajo. Pero algo dentro de mí se resistía. Algo gritaba que yo no podía irme así. Que mi historia merecía ser contada. Que mi voz, aunque temblorosa, aún tenía cosas que decir. Así empezó esta nueva etapa. Con dolor, sí. Pero también con coraje. Porque si algo me queda, es la dignidad. Y ahora, mientras escribo esto en una libreta que me regaló una niña curiosa del mercado, prometo contar todo. Desde el principio. Sin miedo. Sin vergüenza. Porque si me quitaron todo, no me quitarán. Mi historia, la historia de una abuela que amó demasiado.
que fue traicionada por quienes más amó, pero que, aún así, sigue de pie, aunque sea en una banqueta, con una cobija y una historia por contar. Amigos y amigas, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Es muy importante para ayudarnos a crecer y traer más historias emocionantes para ustedes. La primera noche en la calle no fue como en las películas. No había música triste ni lluvia dramática. Solo un silencio tan hondo que se metía por los poros y te hacía sentir que ya no eras parte del mundo. Me acurruqué en la banqueta, cerca de una panadería cerrada, donde el olor a pan viejo aún flotaba en el aire. La cobija que me dieron ya no abrigaba, solo me recordaba lo que me faltaba: una cama, una casa, una hija que me mirara a los ojos y me dijera: te quiero, mamá. Dormí sentada. Mis huesos protestaban, pero el cuerpo se acostumbra al dolor cuando la vida lo entrena por años. Lo que no se acostumbra es el alma. Esa no duerme, no descansa. Esa llora por dentro, calladita, para que nadie sepa. Al día siguiente, una mujer del mercado me vio allí y me ofreció un cafecito en un vaso de unicel. Me dijo: ¿está esperando a alguien, abuelita? Yo mentí. Le dije que sí, que mi hija volvería pronto por mí. Ella asintió con una sonrisa, pero en sus ojos vi la verdad. Sabía que no era cierto. Pero no me humilló. No preguntó más. Solo dejó el café en mis manos y se fue. Y ese gesto me sostuvo ese día. No por el café, sino porque me miró como persona. No como estorbo. Los días siguientes fueron una rutina de invisibilidad. Me sentaba siempre en el mismo lugar, tratando de no molestar, de no estorbar. Aprendí a detectar a la gente peligrosa, a los que pasan cerca solo para escupir desprecio. Vieja sucia, me gritó uno. ¿Dónde está tu familia, bruja?, dijo otro. Yo bajaba la mirada. No contestaba. Porque responder solo alimenta la crueldad de quien nunca fue amado, pero también hubo ángeles. Un niño me regaló un bolillo envuelto en una servilleta. Me dijo que era el que no se comió en el recreo. Una muchacha dejó una bolsa con pan dulce sin decir palabra. Y una vez, un hombre mayor, con la mirada triste como la mía, me dio una moneda y me dijo: yo también fui olvidado, y eso me dolió más que el hambre. Una tarde, mientras el sol bajaba, un grupo de adolescentes se burlaba de un indigente que dormía a unos metros de mí. Le tiraban cosas. Se reían. Grababan con el celular. Yo temblaba. Quería gritarles, pero tenía miedo. Recordé a mis propios nietos. ¿Y si ellos eran así? Y si entre esos jóvenes estaba el hijo de Teresa, no pude evitar que una lágrima. ¿Qué era? No por el hombre. No por mí. Sino por todo lo que se ha perdido en este mundo: el respeto, la compasión, la memoria, porque la gente olvida. Olvida que detrás de cada viejo hay una historia. Un pasado. Una lucha. Una noche, mientras trataba de dormir, recordé cuando Teresa nació. Era una madrugada lluviosa, y no había luz en casa. La partera llegó empapada. Yo gritaba de dolor, pero también de esperanza. Cuando la tuve en brazos, lloré como nunca. Era mi niña. Mi razón de seguir. Le cantaba al oído cada noche. Le tejí su primera cobija. Le prometí que siempre estaría para ella, y ahora, ella me había dejado con una cobija y nada más. ¿Por qué duele tanto la traición de un hijo? No por el abandono en sí, sino por el rompimiento de esa promesa silenciosa que hacemos cuando los acunamos por primera vez, que nos amará o para siempre, que no nos dejarán solos, que serán la parte de nosotros que sí vale la pena. Pero Teresa eligió no mirar, y cada vez que alguien no me mira en la calle, siento su rostro en todos esos ojos que se desvían. Pasaron los días, y un joven del mercado, Luis se llama, comenzó a hablarme de vez en cuando. Me ofrecía sobras del almuerzo. Me preguntaba cómo estaba. Me decía que su abuela murió hace poco y que, de alguna forma, yo le recordaba a ella. Un día me trajo un cuaderno y un lápiz, por si quiere escribir su historia. Abue, me dijo. Yo le sonreí. No sabía qué decir. ¿Quién quería leerla? Pero esa noche, bajo el farol de la esquina, comencé a escribir. No para otros. Para mí. Para no olvidar quién fui. Para que si algún día me voy de este mundo, alguien encuentre estas páginas y sepa que existí. Que respire, que amé, que sufrí, que fui madre, esposa, trabajadora, y que un día me dejaron en la calle. Pero no sin voz, porque aunque nadie me escuche, seguiré contando, y aquí comienza mi historia. No cuando me echaron a la calle, sino cuando decidí no callar más. Cada hoja que escribo en este cuaderno es como una costra que se arranca, duele, pero también sana.
Luis, el joven del mercado, sigue trayéndome lápices porque dice que mi historia tiene que conocerse. A veces se sienta a mi lado durante el descanso del mediodía. No dice mucho. Solo escucha. Y en un mundo donde todos hablan para ser oídos, encontrar a alguien que escuche. Es un regalo. Hoy quiero contarles cuando todo empezó a romperse de verdad. Porque una casa no se derrumba de un día para otro. Primero crujen las vigas, se forman grietas invisibles, y un día, cuando menos se espera, colapsa mi historia. Empezó a colapsar cuando murió mi esposo. Años atrás, cuando todavía tenía fuerzas para levantarme a las 5, cocinar con leña, lavar la ropa de toda la cuadra y aún sonreír al final del día. Él era un hombre duro, silencioso, pero decente. Nunca fue de dar flores, pero me traía comida cuando no había. Me trataba con respeto, y eso bastaba para mí. Cuando enfermó, me sentaba cada noche a su lado, sujetándole la mano mientras el cáncer lo devoraba poco a poco. Y cuando murió, algo en mí también murió. De repente, yo era la única responsable. 3 hijos. Una deuda. Una casa que se caía a pedazos. Y la soledad se instaló como un huésped permanente. Fui a limpiar casas ajenas. A lavar ropa ajena. A cuidar hijos de otras mujeres, mientras los míos quedaban solos en casa. Recuerdo haber dejado a Teresa con fiebre porque no podía faltar al trabajo. Tenía miedo de que me despidieran. Ella tenía solo 6 años y lloraba, estirando sus bracitos para que no la dejara. Esa imagen aún me persigue. Y a veces me pregunto, ¿fue ahí donde comenzó a odiarme? Esteban, el segundo, era rebelde. Siempre lo fue. Con 12 años, ya me enfrentaba. Un día, me dijo, si papá estuviera vivo, tú no gritarías así. Y esas palabras me golpearon como piedras. ¿Nunca fui una buena madre? Me lo pregunto hasta hoy. Di todo lo que pude, excepto tiempo. Y tal vez ese fue mi mayor error. Javier, el mayor, era callado. Intelligent. Parecía entenderme. Hasta que, un día, desapareció. Tenía 18 años. Dejó una carta corta: no aguanto más vivir en esta casa. Voy a intentar la vida. No me busquen. Y nunca volvió. Su silencio fue peor que cualquier grito. Teresa se quedó. Pero ya no era mi niña. Creció guardando rencores que no vi. Se hizo mujer delante de mis ojos, y yo seguía luchando con cuentas, con dolores de espalda, con vecinos chismosos que decían que yo ya no daba para más, y un día, también se alejó. Física y emocionalmente, cuando me pidió que me fuera a vivir con ella, ya adulta, pensé que era el inicio de un nuevo tiempo. Que finalmente recibiría un poco de lo que había dado. Pero no, fue otra cosa. La primera noche en su casa todo parecía bien. Me mostró el cuarto. Me abrazó. Me dijo, aquí vas a estar mejor, mamá. No te preocupes más. Y yo le creí. Dios sabe que le creí, pero al pasar los días, su marido empezó a incomodarse con mi presencia. Decía que ocupaba espacio. Que no podía traer visitas con una anciana sentada en el sillón. Que mis remedios olían mal. Que mis ronquidos lo molestaban. Y ella solo asentía. Se convertía en piedra cada vez que él hablaba. Ya no era mi hija, era su sombra. Una vez, escuché tras la puerta entreabierta una conversación que me desgarró el alma. Él decía, ¿por qué no la metes en un asilo? Al menos allá no molesta. Y ella respondió, no puedo. Me da pena. La gente va a hablar. No era amor. Era vergüenza, y fue ahí cuando entendí, estaba ahí no por cariño, sino por apariencia. Para que los demás vieran que ella era una buena hija. Muchas veces me dejaban sin almuerzo. Otras veces, cerraban con llave la puerta de mi cuarto. Ya no tenía llave. Ya no tenía voz. Ya no tenía nombre. Era la vieja, la enferma, la carga, hasta que vino el día del final. El día de la cobija. Ya conté ese día en el primer capítulo, pero quiero que sepan lo que sentí. En esa acera. Cuando me senté, con la bolsa plástica en el regazo, miré al cielo y pensé, ¿será que Dios me ve? Y en ese silencio sucio de la calle, con el olor a fritura y a cloaca, con las bocinas y los gritos, solo quería que alguien me mirara. Que alguien supiera que detrás de ese cabello blanco, había una mujer entera que fue partida poco a poco, pero nadie se detuvo. Hay silencios que duelen más que los gritos. Y en esa casa donde supuestamente yo sería cuidada, el silencio era como un cuchillo que cortaba lento, todos los días un poco más, después de aquel día en que escuché a Teresa decir que le daba vergüenza meterme en un asilo, todo cambió dentro de mí. Dormía con un nudo en la garganta. Me despertaba sobresaltada,
preguntándome si ese sería el día en que me echarían de verdad. Caminaba por los pasillos de su casa como una sombra, intentando no hacer ruido, no molestar, no existir. Ya no me miraban a los ojos. Su esposo, Mario, cada vez más grosero, se refería a mí como si yo fuera un mueble viejo. Una vez lo escuché gritar: «No quiero oler pomadas de anciana en mi casa», y ella, mi Teresa, mi hija, solo bajaba la cabeza. Yo me preguntaba qué había hecho mal. ¿Acaso criarla, darle de comer cuando yo no comía, trabajar hasta quedarme sin fuerzas, no había sido suficiente? ¿Acaso todo lo que una madre hace se borra cuando envejece? Mis cosas fueron desapareciendo poco a poco. Mi costurero, que me acompañaba desde los 20 años, ya no estaba en el estante. Las fotos de los niños, mis nietos, fueron retiradas de la repisa. Un día, fui a buscar mi taza de porcelana y también había desaparecido. En su lugar, había un vaso de plástico infantil. Era como si intentaran borrarme. Como si mi presencia allí fuera una molestia visual, un recordatorio incómodo del pasado. Quería huir. Pero, ¿a dónde? Una tarde, reuní valor y le pregunté a Teresa: «Mija, ¿todavía quieres que me quede aquí?». Ella me miró por un segundo, demasiado largo, y respondió: «Claro, mamá, estás exagerando», pero sus ojos decían todo lo que su boca no decía. Decían: «No te quiero aquí», y entonces, comencé a escribir otra vez. La misma niña que enterraba notas en el jardín, ahora escondía papeles bajo el colchón. Eran oraciones. Eran súplicas. Eran gritos silenciosos. Escribía para Dios. Escribía para mi esposo fallecido. Escribía incluso para mí misma. Como si intentar entender este dolor fuera posible con palabras. Una de las noches más frías del año, escuché una conversación en voz baja entre ella y Mario: «Tenemos que resolver esto pronto. Si alguien descubre que está aquí en estas condiciones, nadie va a descubrirlo. Ni siquiera sale de la casa. Ya parece una loca, nadie le creería si dijera algo». Escuché todo. Cada palabra. Y aún así, al día siguiente, preparé el café como siempre. Coloqué azúcar como a Mario le gustaba. Toda la vida me enseñaron a servir. Y aunque me humillaban, mi instinto era complacer, pero dentro de mí, algo estaba cambiando. El siguiente domingo, decidí salir. Me puse mis sandalias viejas, una bolsa desgastada y caminé hasta la placita del barrio. Me senté en el mismo banco de madera donde solía llevar a Teresa cuando era pequeña. Vi niños corriendo, parejas conversando, vendedores ambulantes ofreciendo café. La vida seguía. Pero dentro de mí, crecía un luto silencioso, el luto de darme cuenta que mi hija había muerto para mí. No la hija de carne, sino la hija del alma. La niña dulce que me abrazaba cuando yo lloraba. La adolescente que dormía en mi regazo cuando tenía pesadillas. Esa había desaparecido. En ese banco, me senté como quien espera el final. Pero allí comenzó un milagro sutil. Una mujer sencilla, de ojos bondadosos, se acercó. Me ofreció un pan dulce. Dijo: «He visto que usted siempre está aquí sola. ¿Quiere conversar?». Su nombre era Lupita. Trabajaba en un centro de apoyo a adultos mayores de la región. Y en ese gesto pequeño, me sentí vista. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me vio. Volví a casa esa noche diferente. Sabía que algo dentro de mí había cambiado. Ya no tenía miedo de irme. Ya no me apegaba al techo, a la comida, al falso refugio. Quería irme. Y me iría, pero no como una fugitiva. Saldría con la cabeza en alto, y así fue como comencé a planear mi salida. Nunca imaginé que un día saldría por esa puerta sin tener a dónde ir. No a mi edad. No con el cuerpo cansado, los pies hinchados y las memorias pesando como piedras en la espalda. Pero llegó ese día. El día en que no me dieron opción. Eran las 5 de la tarde. Yo estaba doblando mi ropa en silencio, como cada semana, cuando Teresa entró en la habitación. No traía ternura en los ojos. Traía prisa. Traía vergüenza. «Mamá», dijo, sin mirarme a la cara, «necesitas salir un tiempo de aquí. Mario consiguió un lugar para ti. Te van a cuidar. Es mejor así». Yo me quedé quieta, como si el tiempo se hubiera congelado. Mi cuerpo entendía, pero mi alma no quería aceptar. Pensé en preguntar por qué, pensé en suplicar, pero lo único que dije fue: «¿Tú estás de acuerdo?». Y ella solo bajó los ojos. En ese momento entendí todo. Ya lo habían decidido. Mario se acercó cargando una bolsa plástica con algunas de mis cosas. «No necesitas llevar mucho», dijo él, sin emoción. «Allí te darán lo básico, allí, como si fuera un hotel, un refugio acogedor.
Pero yo sabía lo que significaba, era la calle, era el abandono. Me levanté despacio. Tomé mi cobija, esa azul descolorida que me regaló mi madre cuando era joven, y la abracé como quien sujeta un pedazo de historia. No hubo beso. No hubo abrazo. No hubo una lágrima de ellos, solo la puerta cerrándose detrás de mí. Caminé sin rumbo, con mi cobija sobre los hombros y el corazón hecho pedazos. La gente pasaba apresurada. Nadie me veía. Nadie se preocupaba por la anciana que caminaba lento, como quien carga el mundo entero en el pecho. Me senté en una banca del parque, abracé mi cobija y lloré en silencio. No quería hacer escándalo. No quería llamar la atención. Solo quería desaparecer, pero Dios no permite que el dolor de una madre pase desapercibido por mucho tiempo. Esa noche fría, cuando el viento cortaba como navaja, una mujer se acercó. Traía un café caliente y una mirada bondadosa. «¿Estás sola, abuela?» Yo solo asentí con la cabeza. «Venga, hay un lugar donde puede dormir segura esta noche. No es lujoso, pero hay cama y sopa caliente». Me llevó a un refugio improvisado de una iglesia del barrio. Un cuarto simple, con colchonetas en el suelo y olor a sopa. Pero había calor humano. Había miradas que sí se importaban. Me quedé allí algunos días. Y allí descubrí que no estaba sola. Había otras abuelas. Mujeres como yo. Abandonadas. Traicionadas por sus propios hijos. Olvidadas como si fueran un estorbo. Cada noche, nos sentábamos en círculo y compartíamos nuestras historias. Una de ellas, doña Berta, me dijo: «Nos quitaron la casa, pero no la dignidad. Y esa, abuela, no se pierde nunca». Sus palabras encendieron algo en mí y fue allí, en ese suelo frío, donde decidí que mi historia no terminaría en una banca de parque. No. Mi voz no sería enterrada en silencio como tantas otras. Iba a escribir. Iba a contar. Iba a abrir la boca. Aunque temblando, aunque doliera, porque si mi hija me dio la espalda, otras mujeres necesitaban escuchar lo que yo tenía que decir. Necesitaban saber que ser vieja no es el fin. Que el abandono no nos define. El dolor me enseñó a ser fuerte, y la calle me enseñó a tener valor. Cuando me vi sola en la calle, con una cobija en las manos y el corazón hecho pedazos, entendí que el mundo no se detiene por el dolor de una vieja. Nadie se detiene a preguntar por qué una mujer mayor está temblando en una banca. Nadie se acerca a ofrecer una palabra. El mundo sigue, indiferente, mientras una alma se rompe en silencio. Me senté en aquella banca oxidada del Parque Central, justo al lado de la fuente que ya apenas soltaba agua. Era enero. El aire cortaba la piel, y mis huesos ya no aguantaban. El frío como antes. La cobija que me habían dado mis propios hijos, como si fuera un trozo de dignidad para disimular a vergonha que sentían de mim, apenas cobria meus ombros. E ainda assim, abracei aquele tecido como se fosse a última lembrança de lar que já não era meu ponto nessa noite. Não dormi. Fiquei acordada vendo os faróis dos carros, os passos apressados, os casais que passavam de mãos dadas. E eu, ali, sozinha, com 75 anos de história nos ombros, e ninguém que quisesse ouvi-la. Chorei. Não com lágrimas pequenas. Chorei como criança perdida. Meus soluços se misturavam com o vento. E em algum momento, olhei para o céu e sussurrei: «Dios, ¿por qué? ¿Por qué después de todo lo que hice por ellos, terminar así?» Y fue entonces cuando recordé una frase que mi abuela solía decir: «Los hijos no siempre devuelven el amor que reciben. A veces, solo toman hasta vaciarte». Mis pensamientos me llevaban una y otra vez a esa escena, mis hijos discutiendo, diciendo que ya no podían hacerse cargo de mí, que era una carga, que sus esposas no querían tener a una vieja en casa. Que era mejor que buscara un lugar donde estar, un lugar. ¿Acaso no era mi casa ese lugar? No les importó. Me dieron una cobija y me dejaron en la puerta, como quien deja una caja vieja en la calle esperando que alguien la recoja. La madrugada avanzaba. Y yo ya no sentía las manos. Me abrazaba a mí misma para no caer en el abismo de la desesperación. Fue entonces cuando una voz suave rompió el silencio. «Señora, ¿está usted bien?» Era una muchacha. Tendría unos 20 años. Llevaba una mochila y una bufanda gruesa. Se detuvo frente a mí con una mezcla de compasión y temor. «No tengo a dónde ir», dije sin mirarla. «¿Tiene familia?» Quise reír. Pero no me salió. Tenía. «Pero ya no soy útil para ellos». Ella se quedó calada. Luego sacó de su mochila un termo. «Tengo café. Está caliente. ¿Quiere?». Acepté. Tomé el vaso con las manos temblorosas. Aquella bebida me supo a consuelo. A humanidad. A algo que no sentía hacía días. Mi abuela me crió, me dijo la joven.
Si estuviera viva, no permitiría que terminara así, solo asentí. No podía hablar más, la muchacha se sentó a mi lado. No dijo mucho más. Solo me acompañó por un rato. Y ese pequeño gesto fue más valioso que todas las palabras que mis hijos no me dijeron. Cuando amaneció, ella ya se había ido. Pero me dejó una nota envuelta en servilleta: usted no está sola. Hay gente que aún sabe mirar con el corazón. Guardé esa nota como un tesoro. Aquel día, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente invisible, me puse de pie. Los huesos me dolían. Pero algo dentro de mí, quizá la dignidad, quizá la fe, me impulsó a caminar. No sabía a dónde ir, pero sabía que quedarme sentada esperando que alguien me salvara ya no era una opción. Caminé durante horas, hasta que mis pasos me llevaron a la puerta de una iglesia. Estaba abierta. Entré, el aire era cálido. Olía a incienso y madera vieja. Me senté en la última banca y cerré los ojos. Y ahí, entre susurros de oración y vitrales que dejaban pasar la luz del sol, sentí que tal vez aún quedaba algo. Para mí, una voluntaria se me acercó. Una mujer mayor, de cabello blanco recogido y sonrisa serena. ¿Busca ayuda? Busco paz, respondí. Ella me tomó la mano. Entonces vino al lugar correcto. Ese fue el comienzo de otra etapa. Porque, aunque mis hijos me habían echado a la calle, Dios me había abierto una puerta. La iglesia en la que entré aquel día no tenía lujos. Ni vitrales modernos ni bancos acolchonados. Era sencilla, de esas construidas hace décadas, con ladrillos desnudos y techo de tejas viejas. Pero a mis ojos, parecía un palacio. Porque lo que yo necesitaba no era oro, sino un lugar donde mi alma pudiera descansar. La mujer que me recibió se llamaba Hermana Soledad. ¿Qué nombre más adecuado para quien entendía el peso de la soledad en los ojos de los demás? Me ofreció un té caliente y una manta limpia. Me llevó a una pequeña habitación en el fondo del templo, con una cama modesta, una mesa y una Biblia sobre ella. No preguntó detalles. No exigió explicaciones. Solo me dijo: aquí puede quedarse el tiempo que necesite. Me acosté esa noche sin miedo. Sin escuchar pasos acercándose. Sin gritos. Sin la mirada de juicio de nadie. Solo el sonido del viento afuera, y dentro de mí, un silencio distinto. Ya no era el silencio del abandono, sino el de la calma. Y por primera vez en semanas, dormí, los días pasaron, y poco a poco me fui recuperando. No físicamente, porque el cuerpo aún dolía y el frío seguía aferrado a mis huesos, pero sí por dentro. La hermana Soledad me enseñó que en la vida, aún después de la traición más grande, se puede volver a confiar. Aunque cueste. Aunque arda. Aunque parezca imposible, Dios ve lo que los hombres no quieren ver, me decía mientras ordenábamos donaciones. Y a veces permite que toques fondo, no para castigarte, sino para que nadie más te vuelva a empujar. Yo escuchaba en silencio. Porque aún me costaba hablar. Las palabras estaban atascadas en mi garganta. Las heridas, muy recientes. Pero ella no se rendía. Un domingo por la mañana, después de la misa, me pidió que la acompañara al comedor comunitario. Allí, varios voluntarios servían platos calientes a personas sin hogar. Hombres y mujeres con historias similares a la mía. Rostros marcados por el dolor, pero también por la esperanza. Me entregó un delantal. ¿Quieres ayudar? Asentí. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me pidió colaborar, no que me quedara a un lado. Mientras repartía sopa, miraba aquellos ojos cansados. Y en cada uno, encontraba un espejo. Porque en el fondo, todos queríamos lo mismo: ser vistos, ser escuchados, ser valorados. Un hombre mayor, con barba larga y manos callosas, me agradeció con lágrimas en los ojos. Hace días que no comía algo caliente, me dijo. Usted tiene manos de ángel. Yo no respondí. Solo sonreí. Y esa sonrisa dolió. Porque hacía tanto que no sonreía de verdad, que mis músculos lo habían olvidado. Esa noche, la hermana Soledad me llevó a la terraza del convento. Desde ahí, se veía todo el barrio, los techos desiguales, las calles de tierra, y más allá, las luces de la ciudad. Me ofreció una taza de chocolate caliente. ¿Alguna vez ha escrito lo que ha vivido? Negué con la cabeza. Tal vez deberías. Me dijo. Porque lo que no se dice, se pudre por dentro. Esas palabras se clavaron en mí como espinas dulces. Tenía tanto que contar. Tanto que había guardado en el pecho como piedras. Y por primera vez, sentí el deseo de hablar. De soltar. De vomitar todo lo que me había carcomido por dentro. Esa misma noche, pedí papel y lápiz. Y comencé, escribí sobre mi infancia.
Sobre mis hijos. Sobre la noche que me dejaron en la calle. Sobre la banca del parque. Sobre la cobija que aún conservaba doblada al pie de la cama, y mientras escribía, algo mágico ocurrió, cada palabra que salía de mi mano era una lágrima menos en mi alma. Era como si mi dolor se transformara en tinta. Como si, al plasmarlo en el papel, perdiera parte de su poder sobre mí. Pasé noches enteras escribiendo. No para publicar, ni para que alguien me aplaudiera. Solo para entenderme. Para reconstruirme. Un día, la hermana Soledad entró en mi habitación con una noticia. Una periodista del pueblo viene a hacer un reportaje sobre el comedor. ¿Quisieras contarle tu historia? Me paralicé. ¿Yo? ¿Para qué? Porque lo que viviste puede ayudar a otras mujeres. A otras madres. A otras abuelas que están pasando por lo mismo y creen que están solas. Mi primer instinto fue negarme. ¿Exponerme? ¿Contar mis miserias? Revivir todo, pero luego recordé la banca. El frío. El abandono. Y entendí que, si mi voz podía evitar que otra mujer pasara por eso, entonces tenía que hablar. La periodista llegó con una grabadora, una libreta y una mirada amable. Se llamaba Mariana. Tendría unos 30 años. Me escuchó durante horas sin interrumpirme, sin juzgarme. Y cuando terminé, me abrazó. Su historia debe ser escuchada, me dijo. Usted no es una víctima. Usted es una sobreviviente. Esa palabra, sobreviviente, resonó en mi pecho como campana. Días después, el reportaje salió publicado en el periódico local, La abuela que fue abandonada. Y hoy da de comer a los que nadie ve. No esperaba nada. Pero algo cambió. Mujeres comenzaron a llegar a la iglesia, buscando ayuda. Algunas con moretones. Otras con ojos tristes. Madres solas. Abuelas echadas de sus casas. Me buscaban a mí, a la mujer de la banca, y ahí entendí que mi historia no era solo mía. Era de todas. Mi historia se había convertido en un eco. Un eco que no solo rebotaba entre los muros fríos de la iglesia donde me refugié, sino que también comenzaba a hacer ruido en los corazones de otras mujeres que, como yo, habían sido silenciadas, olvidadas, usadas y descartadas. Desde la publicación del reportaje, algo en mí cambió. Ya no caminaba encorvada por la vergüenza o con los ojos hacia el suelo. Caminaba con paso lento, sí, pero con la frente en alto. Porque entendí que había sobrevivido a lo que muchas no lograron, y no era por suerte, era porque había algo más que debía hacer con todo ese dolor. Empezaron a llegar cartas. Al convento. A la iglesia. Algunas escritas a mano, con trazos temblorosos y tinta corrida por lágrimas. Otras eran solo pedazos de papel rotos, con frases como, yo también fui echada de mi casa o mi hijo me quitó todo. Cada sobre, cada línea, era una herida abierta. Mujeres mayores, como yo, que se sentían invisibles, rotas, ignoradas. Algunas pedían ayuda. Otras solo necesitaban ser escuchadas. Una mañana, la hermana Soledad me miró con seriedad y me dijo, Clara, tu testimonio está sanando, pero también está despertando. No puedes quedarte sentada viendo cómo llegan estas almas rotas. Tú eres una de ellas. Y quizás, por eso, puedas ser la que mejor las entienda. No supe qué responder. Yo solo era una anciana que había sido traicionada por su propia sangre. No tenía estudios, no era experta en nada. Pero tenía algo que muchas no. Había enfrentado el infierno y seguía aquí, de pie. Comenzamos pequeñas reuniones. Cada miércoles, en la sala comunitaria. Mujeres sentadas en círculo, algunas con bastón, otras con cicatrices visibles y otras con las cicatrices escondidas en los rincones del alma. Nos mirábamos en silencio. Al principio, nadie hablaba. Había miedo, vergüenza, culpa, hasta que una de ellas, una señora delgada, de cabello gris y manos temblorosas, rompió el silencio. Mi hija me quitó mi casa. Me dijo que solo firmara unos papeles. Me lo pidió con lágrimas. Me dijo que era para ayudarla, y yo firmé. Hoy vivo en un cuarto prestado, y ella ni siquiera responde mis llamadas. Las demás mujeres bajaron la mirada. Yo me levanté, acerqué a ella y tomé su mano. Yo también fui engañada, le dije. También fui abandonada. Pero aquí estamos. Vividas, respirando. Y mientras haya aliento, aún podemos hacer algo con esta vida, y ese fue el inicio de todo. Poco a poco, cada una fue soltando su historia. Algunas habían sido desalojadas por sus yernos. Otras, echadas por nietos que se avergonzaban de ellas. Había quienes vivían en la calle, quienes habían vendido todo para ayudar a sus hijos, y ahora comían una vez al día gracias a la caridad.
El patrón era el mismo, el abandono, la traición y el silencio, pero ahora, ese silencio comenzaba a romperse. Llamamos al grupo Las Voces Olvidadas. Yo escribía cada testimonio en una libreta. Les decía a las mujeres que sus historias valían, que no era culpa suya, que el amor de madre o abuela no debería ser utilizado como moneda de cambio, y empecé a notar algo curioso: cuando una hablaba, las demás lloraban. Pero también sanaban. Como si al ponerle nombre al dolor, este perdiera fuerza. Un día, llegó una mujer distinta. No venía rota, venía furiosa. Me cansé de callar, nos dijo. Mi hijo me golpeó porque no quise vender mi pensión, para que él comprara una moto. Me fui de mi casa con lo que tenía puesto. Me dijo que era una vieja inútil. Las demás se estremecieron. Pero esta mujer tenía fuego. Y nos enseñó otra cara del sufrimiento, la rabia. Esa que nos dicen que no debemos sentir, porque somos mujeres, porque somos mayores, porque tenemos que perdonar, pero no. Aprendimos que también teníamos derecho a estar enojadas. A decir basta. Yo respiro. Porque el perdón sin justicia se vuelve resignación, y no vinimos a resignarnos, sino a resistir. Pasaron semanas. Luego meses. Ya éramos más de 20. Luego 30. La iglesia se llenaba cada miércoles. Incluso mujeres jóvenes comenzaron a asistir. Decían que querían aprender a no repetir la historia. Entonces la hermana Soledad me propuso algo impensado: ¿y si llevamos estas historias más allá? ¿Y si hacemos una publicación, un libro, algo que otras puedan leer? Me temblaron las manos. ¿Quién va a querer leer las penas de unas ancianas? Ella sonrió. Millones. Porque hay millones viviendo eso en silencio. Nos pusimos manos a la obra. Yo escribía. Las demás me contaban. Una periodista local ofreció ayudar con la edición. Y así nació el libro, Voces que la familia calló. Lo lanzamos en la plaza del pueblo. Vinieron cámaras. Periodistas. La gente nos miraba con asombro. Y yo, parada frente al micrófono, con la misma cobija con la que me habían dejado en la calle doblada en mis brazos, dije: nos llamaron locas, inútiles, estorbos. Pero aquí estamos. Vivas. Luchando. Y esta cobija ya no representa el abandono. Representa el inicio de una nueva historia. La plaza estalló en aplausos, y lloré, no de tristeza, sino de libertad. A partir de ese día, otras ciudades nos invitaron. Otros grupos comenzaron a formarse. Las voces olvidadas ya no eran solo de mi pueblo, se convirtieron en un movimiento. Porque cuando una abuela habla, miles escuchan. Y cuando miles hablan, ya nadie puede hacerlas callar. Yo seguía siendo Clara, la abuela a quien su familia dejó en la calle. Pero ahora también era símbolo. No por orgullo, sino por responsabilidad. Porque el dolor solo tiene sentido si se transforma en algo que ayuda a otros, y eso, querida alma que me escucha ahora, fue el verdadero milagro. Dicen que cuando una mujer mayor comienza a hablar con valentía, la sociedad se incomoda. Pero cuando esa mujer logra que otras se levanten con ella, entonces se convierte en una amenaza. Y eso fue exactamente lo que sucedió conmigo. El éxito del libro, Voces que la familia calló, no solo trajo aplausos y cámaras. También despertó miradas incómodas, críticas disfrazadas de preocupación y amenazas escondidas en cartas anónimas. Porque para muchos, que una abuela hablara del abandono familiar era una vergüenza. Una traición al buen nombre de ciertas familias. Una noche, mientras dormía en el pequeño cuarto que me habían asignado en el convento, una piedra rompió la ventana. En ella, una nota escrita con letras grandes y temblorosas: cállate. Ya hablaste demasiado. No revuelvas el pasado. Me senté en la cama, con la nota en la mano, y el corazón golpeando como si quisiera salir. No era miedo. Era algo peor, era la vieja herida de ser silenciada otra vez, pero algo en mí había cambiado. Ya no era la misma mujer que fue echada con una cobija. Ya no tenía miedo de susurrar. Ahora mi voz era clara. Firme. Inquebrantable, guard la nota. No para asustarme, sino para recordarme, porque empecé, al día siguiente, conté lo sucedido. A la hermana Soledad: esto es una señal de que estás haciendo ruido, me dijo con serenidad. Y el ruido, Clara, es necesario para despertar a los que duermen cómodos sobre las espaldas de otras. A pesar de su tranquilidad, reforzaron la seguridad del convento. Nos cuidábamos unas a otras. Y aunque algunas hermanas temían que la atención nos hiciera vulnerables, también reconocían que ya no había vuelta atrás, pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Una tarde cualquiera,
Cuando estaba organizando los papeles de las nuevas historias que seguíamos recopilando, una de las voluntarias entró pálida. Clara, hay alguien afuera que quiere verte. ¿Quién? Pregunté, sin sospecha alguna. Tu hija. Sentí que el tiempo se detenía. Mi hija. Aquella que había firmado los papeles para sacarme de mi casa. Aquella que me entregó a la calle como si fuera un mueble viejo. Me temblaron las rodillas. Pero caminé hacia la puerta, y ahí estaba, vestida con ropa de marca, con el rostro tenso y los labios apretados. Me miró con frialdad. Podemos hablar en privado. Habla aquí mismo, respondí. No tengo nada que esconder. Su mirada se oscureció. Quiero que retires lo que estás diciendo. La gente me señala. Mi esposo dice que esto nos está arruinando la reputación. ¿Por qué haces esto? Yo la miré. No con odio, sino con esa tristeza que solo una madre puede sentir por una hija que se perdió en su propia ambición. No estoy contando mentiras, le dije. Estoy contando mi verdad. Y si esa verdad te duele, hija, entonces quizá es momento de que te preguntes por qué. Ella apretó los puños. Estás vieja, mamá. Nadie te va a tomar en serio por mucho tiempo. Vas a terminar sola. Ya estuve sola, le respondí. Y aún así, aquí estoy. Más acompañada que nunca. Porque esta soledad que tú me dejaste me llevó a otras que también fueron abandonadas. Why juntos you know somos soledad? Somos resistencia, no dijo nada más. Se fue, dejando un rastro de perfume caro, y de culpa. Esa noche lloré, porque aunque la fuerza se mantuviera en mi voz, el corazón seguía siendo de madre. Y por más heridas que tenga una madre, siempre duele mirar a los ojos de un hijo o hija que ya no te reconoce como su raíz, pero entre lágrimas, me abracé, sí. Me abracé a mí misma, y me dije, Clara, tú sobreviviste a lo peor. No vas a romperte ahora. Los días siguientes fueron más intensos. La noticia de la confrontación con mi hija llegó a los medios. Algunos me pintaron como una heroína. Otros como una mujer que buscaba fama usando el dolor, pero yo ya no necesitaba convencer a nadie. Las reuniones seguían creciendo. Los testimonios ya no cabían en una sola libreta. Comenzamos a grabarlos. A guardarlos como archivos vivos de la verdad. Un productor nos propuso hacer una serie documental. Queremos mostrar lo que viven las mujeres mayores en esta sociedad que las ignora. Dijo, aceptamos, y yo volví a contar mi historia. Frente a cámaras. Sin maquillaje. Sin guión. Solo mi verdad, y mi cobija, pero lo más importante no fueron las cámaras, ni los libros, ni las luces. Fue lo que sucedió en el silencio. Una noche, una mujer muy anciana se acercó a mí, en silla de ruedas. Tenía los ojos opacos y la voz muy débil. Te vi en la televisión, y por primera vez en 80 años, me sentí menos sola. Me tomó la mano. No sé cuánto tiempo me quedé. Pero gracias a ti, me voy sabiendo que valgo, y fue entonces que comprendí. Mi historia no era solo mía, era un espejo, un grito, un bálsamo, un testimonio que, al ser contado, abría caminos para que otras también se atrevieran, y así, mientras el mundo seguía girando y el pasado intentaba volver a silenciarme, yo seguía de pie, con arrugas, pero con fuego, con dolores, pero con propósito, con una cobija que ya no era símbolo de abandono, sino de resistencia. Y si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo: nunca es tarde para contar tu historia, nunca es tarde para romper el silencio, nunca es tarde para volver a empezar. Después del encuentro con mi hija, algo dentro de mí se quebró, pero no fue debilidad. Fue como si una cáscara antigua se rompiera, y de dentro saliera una fuerza nueva. Ya no era solo una abuela contando su historia, era una mujer encendida. Por una causa. Por todas las mujeres echadas, silenciadas, ridiculizadas, descartadas. Las cámaras seguían viniendo. Las cartas llegaban desde otros países. Recibí mensajes de mujeres en Argentina, en Perú, en El Salvador. Incluso una señora desde España me escribió: Doña Clara, mi hija me robó todo, y me metieron en un asilo. Cuando leí su historia, me acordé que yo también tengo voz. Eso me estremeció, pero con la luz, también llegó más sombra. Un día, al salir del convento para ir a una entrevista en la radio comunitaria, un hombre se acercó con paso rápido. Llevaba una gorra baja y me miró con desprecio. Vieja habladora, escupió. Mejor cállese ya, que da vergüenza ajena. Yo lo miré de frente. No dije nada. No porque tuviera miedo, sino porque su odio no merecía ni una palabra de mi energía. Hermana Soledad lo confrontó, pero él se fue entre insultos. Cuando entramos al auto, ella me apretó la mano. Eso es señal de que estás moviendo estructuras, Clara.
Los cimientos podridos rechinan cuando algo los sacude. Esa noche, en mi habitación, volví a mirar la cobija con la que me habían arrojado a la calle. Ya no era solo una manta, era símbolo de todas las veces que intentaron taparnos, cubrirnos, callarnos, y la levanté como si fuera una bandera. Con el equipo del documental, comenzamos a visitar otros hogares de ancianas. Algunas nos recibían con miedo. ¿Para qué revivir lo que duele?, decían, pero luego, al escuchar mi historia, muchas lloraban. Yo también fui desechada, me dijo una mujer de 92 años, con los ojos cristalinos. Mi hijo me quitó todo y me mandó aquí. Me dijo que era por mi salud, pero solo quería quedarse con la casa. Otro caso me partió el alma, una señora con Alzheimer, que cada vez que me veía, me abrazaba como si fuera su madre. Mamá, ¿me viniste a buscar?, me decía, y yo solo podía abrazarla y llorar. El proyecto creció, ya no era solo un libro. Era un movimiento, las redes sociales replicaban nuestras historias. Jóvenes comenzaron a escribirnos para decirnos, gracias, abuela Clara. Mi abuelita sufrió igual y nunca entendí su dolor. Y muchas nietas comenzaron a buscar a sus abuelas, a reconstruir la historia familiar, a pedir perdón, pero en medio del éxito, el sistema seguía fallando. Una noche recibí una llamada anónima. Van a intentar callarte de verdad, dijo una voz temblorosa. Hay gente molesta con lo que estás haciendo. Ten cuidado, Clara, colgué, con la piel erizada. Le conté a hermana Soledad, quien organizó una pequeña vigilancia en el convento. Algunas hermanas turnaban para estar atentas. Incluso los vecinos se ofrecieron a ayudarnos, y ahí entendí algo precioso, cuando una voz se levanta por amor, otras se despiertan por cuidado. No estaba sola, nunca más estaría sola. Un día recibimos una invitación formal, querían otorgarme un premio por valentía cívica. ¿Yo? ¿Una mujer echada con una cobija, recibiendo una medalla? Sí, me dijo una de las organizadoras. Porque usted no solo habló, usted encendió una llama que ya no se puede apagar. En la ceremonia, me subí al escenario con pasos lentos, pero firmes, miré al público, había cámaras, autoridades y, en primera fila, varias ancianas que habían llegado en silla de ruedas, solo para verme, y entonces hablé. No estoy aquí por mí, dije. Estoy aquí por todas las que no llegaron hasta este escenario. Por las que murieron calladas, por las que fueron enterradas vivas en asilos, por las que gritaron en silencio desde sus cuartos olvidados. Estoy aquí por mi generación, y por las que vienen detrás. Porque nunca más una mujer mayor debe sentirse como una carga, y levanté la cobija. Esto que ven aquí no es una manta de pena. Es una armadura. Porque con ella sobreviví, y con ella me hice libre. El auditorio estalló en aplausos. Esa noche, al volver al convento, me senté sola en el jardín, miré al cielo estrellado, y hablé bajito, como si hablara con mi madre que ya no está. ¿Viste, mamá? No era loca. Solo era fuerte. Solo era yo, tratando de no desaparecer. Una brisa suave me acarició el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Pero la historia aún no termina, porque cada historia que despierto en otra mujer es una chispa nueva en esta gran hoguera de memorias, y mientras Dios me dé aliento, seguiré contando, porque el mundo necesita escuchar lo que nos hicieron, y más aún, necesita ver lo que hicimos con lo que nos hicieron. Después de recibir el premio y de ver cómo mi historia comenzaba a despertar otras voces dormidas, sentí que había alcanzado una especie de cima emocional. Pero la vida, como tantas veces aprendí, nunca se queda quieta. Siempre guarda algo más. Y no siempre es algo que esperamos o que deseamos. Una mañana, mientras tomaba mi café sentada bajo el limonero del convento, llegó hermana Teresa corriendo. Traía un sobre entre las manos, su rostro tenía una mezcla de desconcierto y preocupación. Doña Clara, me dijo. Llegó esta carta. No tiene remitente, pero está escrita con una caligrafía que parece conocida. Tomé el sobre entre mis manos temblorosas. Lo abrí lentamente la carta era corta, pero cada palabra me atravesó como una daga. Mamá, no sé por qué decidí escribirte ahora. Tal vez porque te vi en la televisión. Tal vez porque ya no puedo sostener este silencio. No quiero justificar nada. Te hice daño. Lo sé. Me dejé llevar por el egoísmo, por el orgullo, por una rabia que nunca entendí de dónde venía. Pero en el fondo, mamá, siempre supe que tú no merecías lo que hicimos. Solo quería que supieras que te pienso todos los días. Y que aún con toda la distancia, todavía te amo. Oh, Lucía. Mi corazón se detuvo por unos segundos. Lucía, mi hija. Aquella que me echó a la calle con una cobija.
Aquella que permitió que su esposo me escupiera el alma con palabras. Aquella que nunca me miró a los ojos después de traicionarme. Estuve largo rato en silencio, no lloré, no grité, solo me quedé sentada, sintiendo como todo lo que creía cerrado se volvía a abrir. Hermana Soledad se me acercó con cuidado. ¿Quieres que la respondamos? No, le dije. Esta carta no necesita respuesta. No ahora. ¿Vas a perdonarla? La pregunta flotó en el aire, como una espina suspendida. Quiero. Respondí, con honestidad. Pero todavía no sé cómo. Esa carta removió muchas cosas en mí. Volvieron imágenes de Lucía de niña, abrazándome en las noches de lluvia. Volvió su risa cuando le enseñé a leer. Volvió el día en que me llamó la mejor mamá del mundo, y luego, volvieron los gritos, los portazos, el frío del suelo cuando me empujaron fuera de casa. Fue como vivir dos realidades paralelas que chocaban en mi pecho. Durante días, caminé por el convento con una inquietud interna. Todo me parecía más frágil. Incluso mi voz, pero entonces, sucedió algo inesperado. Una joven tocó la puerta del convento. Era periodista. Había visto mis entrevistas y quería que habláramos en privado. Nos sentamos en el patio. Doña Clara, mi mamá también fue abandonada. Yo no lo sabía. Lo descubrí por casualidad cuando supe que vivía en un hogar para ancianas. Cuando fui a buscarla, me pidió perdón llorando. Y ahora, estamos reconstruyendo lo que quedó. ¿Y cómo se perdona algo así? Le pregunté. Ella sonrió con tristeza. No se perdona de golpe. Se empieza por escuchar el dolor de la otra. Y por permitirnos llorar juntas. Sus palabras me marcaron. Esa noche, me senté con papel y lápiz, y comencé a escribir una carta. No para enviarla, sino para mí misma. Para soltar. Lucía, no sé si algún día leerás esto. No sé si algún día estaremos sentadas frente a frente, tomando café como antes. Pero quiero que sepas que sí, te sigo amando. Que mi dolor no borra todo lo que fuiste. Que me duele, pero no quiero que me destruya. Que he sobrevivido, no por venganza, sino por dignidad. Y que si algún día decides volver, no encontrarás una madre perfecta, pero sí una mujer dispuesta a sanar. Doblé la carta y la guardé en mi Biblia, justo donde está el Salmo 147, el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Desde entonces, cada testimonio que recojo de otras mujeres lo abrazo también por Lucía, porque hay algo que entendí en esta etapa de mi vida: el dolor se multiplica cuando se esconde, pero también la sanación cuando se comparte. Mi historia ya no es solo mía, y aunque la herida con mi hija no está cerrada, ya no supura. Ahora es una cicatriz que me recuerda que viví, que sentí, que fui madre, que fui humana. Una mañana, recibí otra carta, esta vez firmada. Era de mi nieta. Decía: abuela, no sabía lo que te habían hecho. Me mintieron toda la vida. Pero quiero conocerte. Quiero escucharte. Y quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Cerré los ojos y lloré, no de tristeza, sino de esperanza, porque aunque el pasado no cambia, el futuro aún puede escribirse y yo sigo aquí para contarlo. Había algo diferente en el aire esa mañana. Algo que no sabía explicar. El convento estaba en silencio, pero no era el silencio habitual, era un silencio que anunciaba algo. Me desperté antes del amanecer, como siempre. Me senté en la misma silla de siempre, frente a la misma ventana, con el mismo café entre las manos. Pero algo en mi pecho palpitaba diferente. Una sensación que no era miedo, ni tristeza, era anticipación. Esa misma tarde, la hermana Teresa me llamó desde la portería. Me dijo que había una visita para mí. ¿Quién es? Preguntó ella. Bajó la mirada, como si no supiera cómo pronunciar el nombre. Dice que se llama Renata, y que es tu nieta. Mi corazón se detuvo por unos segundos. Renata, el nombre que yo misma sugerí cuando Lucía quedó embarazada. Un nombre que nunca escuché en voz alta. Un nombre que cargué en silencio por años, imaginando cómo sería su rostro, su voz, su abrazo. Mis manos comenzaron a temblar. Mi boca se secó. Y entonces, con pasos vacilantes, fui hasta el salón de visitas. Allí estaba ella. Una joven, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado, vaqueros sencillos, mochila al hombro y una mirada que era la copia exacta de los ojos de mi hija. Pero distintos. Más suaves. Más abiertos. ¿Abuela?, preguntó, y en ese momento, sentí que el mundo giraba bajo mis pies. Nos sentamos. Silencio. Un silencio espeso, lleno de todo lo que nunca se dijo. Ella jugueteaba con los dedos, nerviosa. Yo apretaba el pañuelo que llevaba en el bolsillo.
El mismo que sujeté en las noches frías llorando en el banco de la plaza. No sé por dónde empezar, dijo ella. Ni yo, hija. Ni yo. La conversación duró horas. Me contó cómo creció creyendo que yo estaba muerta. Como su madre, mi hija, nunca le habló de mí. Cómo descubrió mi existencia por un recorte de periódico viejo y luego me vio en la televisión. Cómo sintió rabia, confusión y cómo decidió que necesitaba escuchar mi versión. Yo, con la voz entrecortada, le conté todo. Desde el día en que me echaron a la calle, hasta el día en que recibí su carta, ella lloró. Yo lloré. Pero había algo diferente en ese llanto, había reparación. Renata comenzó a visitarme cada semana. Traía cuadernos, grabadora, preguntas. Dijo que quería escribir un libro sobre mi historia. Dijo que el mundo necesitaba escuchar no solo lo que sufrí, sino cómo sobreviví. Abuela, tú no eres una víctima. Eres una testigo. Una voz. Una llama que no se apagó, dijo, tomando mis manos, y por primera vez en muchos años, me sentí vista. No como una carga, no como un error, sino como alguien que aún tenía algo que ofrecer. Con el tiempo, otras nietas aparecieron, sí, nietas. Muchachas que leían mi historia y venían al convento en busca de consejos, abrazos, esperanza. Mi mamá me golpea, abuela, pero yo quiero salir adelante como tú, dijo una. Mi papá me abandonó, pero ahora sé que no fue mi culpa, dijo otra. Gracias por contar tu historia, porque ahora tengo fuerza para contar la mía, dijo una tercera. Yo las escuchaba, una por una. Y con cada lágrima que caía por sus rostros, sentía como si parte de mi dolor se transformara en sanación colectiva. Una noche, Renata me trajo un regalo. Era un viejo marco de madera con una foto restaurada de mi joven, al lado de Lucía. Cuando era niña. Al fondo, el jardín de nuestra antigua casa. Quiero que tengas esto. Para que recuerdes que, incluso en los días más oscuros, tu luz no se apagó, me dijo. Miré esa imagen y me vi distinta. Vi esperanza en los ojos de esa mujer que fui. Vi amor, vi dignidad. Y vi cuánto me robaron, pero también cuánto recuperé. Entonces decidí escribir una carta. Para Lucía, esta vez, con intención de enviarla. Lucía, nuestra hija vino a verme. Me miró con los mismos ojos que tú tenías cuando niña. Y me abrazó. No te escribo para pedir nada. Ni siquiera perdón. Te escribo para decirte que, a pesar de todo, sigo viva. Que me reconstruí con los pedazos que tú misma rompiste. Que no te odio. Pero también que no espero más nada. Solo quiero que sepas que ya no hay rabia en mi alma. Solo memoria. Solo paz. Que Dios te bendiga. Tu madre. Doblé la carta, la sellé y le pedí a la hermana Teresa que la enviara. No sé si la recibió, no sé si la leyó, pero en ese instante solté. Y soltar, para mí, fue el acto más radical de libertad que jamás conocí. Hoy, sigo en el convento, pero ya no como huésped. Ahora ayudo. Cuento historias. Cuido el jardín. Escribo para periódicos locales. Preparo té para las hermanas. Y cada semana, Renata viene a visitarme, nos sentamos juntas y escribimos. Ella dice que mi libro será publicado el año que viene. Y yo río. ¿Quién lo diría? La vieja sin nombre de la plaza ahora tiene voz en los libros, y eso, mi hija. Nadie me lo quita. A veces me despierto en medio de la noche, no por pesadillas, sino por la sensación de que todo lo que estoy viviendo es un sueño demasiado bueno para ser cierto. Me toco el rostro arrugado, respiro profundo, y me doy cuenta de que sigo aquí. Sigo viva. Sigo contando. Sigo sanando. El libro se publicó hace unas semanas. Renata, mi nieta, organizó una pequeña presentación en una biblioteca comunitaria. Pensé que nadie iría, pero el lugar se llenó. Había mujeres con sus hijas, hombres con lágrimas contenidas, jóvenes abrazando a sus abuelas. Y cuando me pidieron que hablara, sentí que mis rodillas temblaban. Me paré frente al micrófono. Con el corazón en la garganta y comencé. Durante muchos años, fui una sombra. Una anciana sin casa, sin voz, sin historia. Hoy estoy aquí porque sobreviví. Y porque mi historia, aunque llena de heridas, ahora pertenece al mundo. El libro se llama La abuela de la manta. Así decidió titularlo Renata. Al principio, me negué. Me parecía triste, como si me etiquetara con el momento más humillante de mi vida. Pero ella me miró con dulzura y dijo, abuela, esa manta fue tu tumba y tu manto de resurrección. Fue el símbolo de lo que el mundo te quitó, y de lo que tú misma volviste a construir. Tenía razón, mi historia llegó lejos. Comenzaron a invitarme a programas de radio, charlas en escuelas, entrevistas con periodistas. Yo,
que alguna vez fui tratada como un estorbo, como una carga, ahora era escuchada con respeto. No por fama. No por lástima. Sino por verdad. Una tarde, después de una entrevista, una joven se me acercó con los ojos vidriosos. Mi madre me abandonó cuando era niña. Pero después de escucharte, entendí que a veces el dolor viene de generaciones que no sabían amar. Gracias por ayudarme a perdonarla, no supe qué decir. Solo la abrace. Y entendí que mi dolor ya no era solo mío. Era puente. Era semilla. Un día, mientras caminaba por el jardín del convento, vi una figura esperándome cerca del portón. Lucía, mi hija, tenía el cabello gris, los hombros caídos, y una expresión que ya no era arrogante, sino rota. Leí tu libro, dijo sin rodeos. No lo terminé. Pero llegué hasta el capítulo en que hablas de mí, y lloré. Yo me quedé quieta. No vengo a pedir perdón, ni a explicar nada. Solo quería que me vieras, como soy ahora, asentí. Con la cabeza, y yo solo quiero que sepas, que ya no te odio. Pero tampoco te necesito. Nos miramos en silencio, no hubo abrazos. No hubo reconciliación de película. Solo dos mujeres enfrentadas con todo lo que la vida les quitó. Y aún así, fue suficiente. Lucía se fue y yo regresé al convento, con el corazón más liviano. Hoy tengo 82 años. Y no sé cuánto tiempo me queda, pero cada día despierto con gratitud. Sigo tomando mi café frente a la ventana, sigo escribiendo cartas que quizá nunca enviaré, sigo recibiendo visitas de mujeres que, como yo, un día fueron silenciadas y cada vez que alguien me llama abuela, con ternura, entiendo que mi historia valió la pena ser contada. Ya no soy la loca de la plaza, ya no soy la anciana de la manta, soy Clara, la mujer que un día fue echada a la calle, pero que volvió con más fuerza que nunca, porque cuando el mundo te da la espalda, Dios aún puede escribir un nuevo capítulo, y el mío acaba de empezar. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar mi historia, por no mirar hacia otro lado, por dejarme entrar en tu corazón aunque solo sea por unos minutos. Porque yo no soy la única. Hay muchas como yo, mujeres que fueron silenciadas, ignoradas, echadas a la calle con nada más que una manta y una esperanza rota, pero aún con el alma desgarrada, seguimos vivas. Seguimos de pie. Y seguimos contando. Si esta historia tocó tu corazón, te pido, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que no está sola. Dale, me gusta, para que la voz de esta abuela llegue más lejos. Y suscríbete para seguir descubriendo historias que nadie quiso contar, pero que tú y yo ya no vamos a callar nunca más. Nos vemos en la próxima historia, porque mientras haya una abuela viva, siempre habrá una verdad esperando ser contada.